Para el mundo, ella es Meghan Markle. Pero en los círculos más secretos del poder, tenía otro nombre. Un nombre en clave. Flor. Ghislaine Maxwell ha roto su silencio desde la prisión, y lo que revela no es un cuento de hadas. Es el mapa de una conspiración que podría destrozar a la corona. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Desde las profundidades de una celda de prisión, una voz que la monarquía creía haber silenciado para siempre ha comenzado a hablar. Ghislaine Maxwell, el nombre que es un susurro en los pasillos del poder, el fantasma en el banquete de la realeza, está reescribiendo la historia. Y lo hace no con un grito, sino con una calma clínica que resulta mucho más aterradora. Las ondas de choque ya no son una predicción. Son una realidad que sacude los cimientos del Palacio de Buckingham hasta su núcleo más profundo. En cada rincón del mundo, los observadores reales, esos cronistas de la ceremonia que creían conocer todos los secretos, se aferran a sus asientos. El aire es denso, pero no de celebración. Es frío, controlado, calculado. Las conversaciones zumban con una nueva urgencia. Cartas privadas, intercambios extraoficiales y conexiones enterradas durante mucho tiempo están reavivando un debate que la corona no puede controlar. Fuentes anónimas, esas sombras que habitan en la periferia del poder, advierten en voz baja de consecuencias que ninguna oficina de prensa palaciega podría contener. Esto no es un simple escándalo mediático que se pueda acallar con un comunicado oficial o una distracción cuidadosamente orquestada. Esto es diferente. Esto viene desde dentro del abismo, desde la memoria de alguien que una vez caminó por esos mismos salones dorados y conoció sus verdades más oscuras. ¿Es esta una táctica calculada, una búsqueda de influencia desde la jaula dorada de su prisión? ¿O es simplemente el trueno que precede a la tormenta final, una que la institución no está preparada para soportar? La pregunta resuena en el aire denso y cargado. ¿Por qué este momento se siente particularmente peligroso para Meghan Markle? ¿Por qué su nombre es el que se susurra con más insistencia en medio de este caos creciente? Porque lo que se describe como las últimas revelaciones de Maxwell no es un simple ataque. Se desarrolla como un thriller de suspense, una verdad que no se perdió, sino que fue deliberadamente ocultada a plena vista. Durante años, la narrativa oficial fue cuidadosamente construida. Pero la verdad real, estaba encerrada tras archivos sellados, tachaduras de censores y un silencio que se extendió como una plaga. En salas de tribunal cerradas y archivos restringidos, se afirma que las grabaciones de audio se desvanecieron, y los documentos se publicaron solo después de una fuerte censura, despojados de sus secciones más reveladoras, dejando tras de sí vacíos tan evidentes que solo profundizaron la sospecha. La corona siempre ha sabido cómo enterrar historias. Pero ¿y si? Esta vez, lo que enterraron no fue una historia, sino una verdad que se niega a morir. El cuento de hadas se está desmoronando, y en su lugar emerge una historia mucho más siniestra, una que amenaza con trastocar no solo la imagen de una duquesa, sino el legado de toda una monarquía. La partida ha comenzado y las reglas ya no las dicta el palacio. Enterradas durante décadas, no en tierra, sino en las bóvedas de los secretos judiciales, se encuentran las cintas. 12 horas de entrevistas con Ghislaine Maxwell. 12 horas que, según los conocedores, contienen la clave de todo el entramado. Se alega que estas grabaciones, llenas de discusiones profundamente sensibles, nunca llegaron a los oídos del público. Fueron editadas, censuradas, silenciadas con la precisión de un cirujano que extirpa un tumor maligno. El silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Y dentro de esas horas supuestamente perdidas, de ese tiempo borrado de la historia oficial, surge la afirmación más explosiva de todas, que el nombre de Meghan Markle fue mencionado directamente. La narrativa que emerge de estos susurros es escalofriante. El camino de Meghan hacia la vida real ya no parece una simple historia de ambición, talento y romance. Se sugiere algo mucho más complejo,
mucho más orquestado. Según personas familiarizadas con las entrevistas, Maxwell habló extensamente de entornos sociales de élite donde la riqueza y el poder fluían libremente, y donde las presentaciones, esas conexiones que cambian vidas, no eran accidentales, sino cuidadosamente calculadas. En esta versión de los hechos, el nombre de Meghan surgió durante las conversaciones sobre esos círculos exclusivos, no como una anécdota, sino como un ejemplo de una estrategia bien ejecutada, pero la intriga se profundiza. La narrativa afirma que Maxwell a veces usaba un lenguaje codificado al referirse a ciertos individuos, supuestamente para suavizar las implicaciones o proteger identidades valiosas. A Meghan, según esta versión, se le conocía con un apodo, un nombre en clave que ocultaba tanto como revelaba: Flor, un término destinado a señalar gracia, belleza y una apariencia de inocencia deliberada dentro de los espacios de alto estatus. Los defensores de esta teoría argumentan que el apodo encaja en un patrón que Maxwell usaba para describir a mujeres que se movían con soltura en las reuniones de la élite, mujeres que eran vistas no solo como invitadas, sino como activos potenciales. Esto no es un rumor, es una revelación que cambia el tablero de juego por completo. La intriga crece no por la evidencia pública, sino por su ausencia deliberada. Cada hora faltante, cada palabra censurada, se convierte en una pieza del rompecabezas. ¿Por qué se borraron esas horas? ¿Qué verdad era tan peligrosa que no podía ver la luz del día? El apodo de Flor deja de ser una curiosidad para convertirse en una pregunta fundamental. ¿Era un término de afecto o una designación estratégica? La historia de Meghan Markle, la que el mundo cree conocer, podría ser solo la cubierta de un libro cuya primera página, la verdad de su origen en estos círculos, fue arrancada y quemada hace mucho tiempo. El secreto de Flor es la primera grieta en el muro de silencio y amenaza con derrumbarlo todo. La red se extiende, y en su centro, otra figura emerge de las sombras, no por lo que dijo, sino por lo que nunca se le permitió decir. Su nombre es Virginia Giuffre, una de las supervivientes más conocidas del caso Epstein. Pero en esta historia, ella no es solo una víctima. Es el catalizador de un miedo que recorrió los pasillos del Palacio de Buckingham como un viento helado. Según se cuenta en los círculos más íntimos, Giuffre en un momento dado consideró a Meghan Markle como una posible testigo en su acción legal contra el príncipe Andrew. Una testigo clave. Una bala de plata. Esta creencia se presenta como la impresión de Giuffre más que como un hecho establecido en un tribunal. Pero en el mundo de las intrigas de la corona, la percepción lo es todo. La sola sugerencia añade una capa de tensión insoportable. Si fuera cierto, si Meghan hubiera sido llamada a declarar bajo juramento, su testimonio podría haber tenido un peso devastador. La idea de que alguien en el umbral de la vida real, la misteriosa Flor, pudiera haber tenido conocimiento relevante sobre los círculos privados de Andrew alimenta directamente las preguntas que nunca se respondieron públicamente. Una vez más, no se ofrece ninguna prueba tangible, solo implicaciones que se niegan a desaparecer, como fantasmas en la corte. Y entonces, el repentino acuerdo extrajudicial del príncipe Andrew. Para el mundo exterior, una simple opción legal para evitar un juicio mediático, pero para aquellos que entienden el protocolo Windsor fue mucho más. No fue una retirada, fue una purga, un acto de preservación ejecutado con la frialdad de una orden militar. Se presenta como una decisión que, convenientemente, impidió más interrogatorios y testimonios jurados de figuras de alto perfil. La implicación, nunca probada pero siempre presente, es que permitir que el caso continuara podría haber expuesto conexiones que gente muy poderosa prefería mantener enterradas. Esto no fue un acuerdo legal, fue la aplicación de un protocolo de contención, un pacto de silencio sellado no con tinta, sino con miedo, un acto de preservación para la corona que silenció una verdad potencialmente catastrófica. ¿Y cuál era el mayor riesgo? No era solo la reputación de Andrew ya destrozada, era la posibilidad de que Meghan Markle, la flor de las cintas perdidas, fuera puesta en un estrado y se le pidiera que contara lo que vio y oyó en esos círculos exclusivos.
Cada tachadura en los documentos, cada transcripción sellada, se convierte en una razón más para sospechar que la historia completa nunca fue destinada a ser contada. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y la testigo que nunca fue se ha convertido en la pregunta más peligrosa de todas. Durante décadas, Sarah Ferguson, la duquesa de York, ha vivido en el trasfondo de los titulares reales, una figura de escándalos pasados y una resistencia silenciosa, a menudo descartada como una nota a pie de página en la historia de los Windsor. La verdad es que Fergie nunca dejó de ser una jugadora clave. Ahora, la narrativa se desplaza hacia lo que algunos describen como su papel más crucial y secreto, el de guardiana silenciosa dentro de las intrincadas redes sociales reales. Para entender esta afirmación, debemos rebobinar la cinta, desvelando capas de influencia que supuestamente se formaron mucho antes de que las tiaras, los balcones del palacio o las campanas de boda reales aparecieran en la vida de Meghan Markle. Insiders la describen no solo como una socialité, sino como una experta en redes de contactos, una maestra del ajedrez social, alguien que sabía exactamente a quién presentar y, lo que es más importante, quién no debía cruzarse nunca. Las invitaciones a eventos privados, las presentaciones estratégicas y las exclusiones silenciosas se dice que pasaban por su influencia directa. Era la guardiana no oficial de las puertas del círculo íntimo y social del príncipe Andrew, una posición de poder no escrito que la convertía en una de las jugadoras más importantes en este drama silencioso. Su lealtad no era hacia la corona como institución, sino hacia la supervivencia de su propia esfera de influencia. Por eso, las cejas se alzaron hasta la línea del cabello años después cuando Fergie afirmó públicamente, con una sonrisa ensayada, que nunca había conocido a Meghan Markle hasta después de que ésta comenzara a salir oficialmente con el príncipe Harry. Entre los familiarizados con el antiguo circuito social, la incredulidad se extendió como un reguero de pólvora. Argumentaron con vehemencia que si Meghan se hubiera acercado alguna vez a la peligrosa órbita de Epstein-Maxwell-Andrew en años anteriores, Fergie no solo lo habría sabido, sino que habría actuado de inmediato. Nada, insisten, escapaba a su radar. Su negación pública no fue un simple lapso de memoria, fue una declaración estratégica, una maniobra para distanciarse y distanciar a su familia de una conexión que se había vuelto tóxica. En este tablero de ajedrez, Fergie no era un peón, sino una reina, moviéndose silenciosamente para proteger a su rey caído. La pregunta que queda flotando en el aire es devastadora. ¿Su negación fue para proteger a la monarquía o para protegerse a sí misma de lo que sabía sobre la presencia de Flor en esos círculos? Su silencio es ahora más elocuente que cualquier declaración oficial, y su rol oculto como guardiana de secretos la coloca en el epicentro de la conspiración. Imaginen el año 2000. El mundo era un lugar diferente. Jeffrey Epstein aún no se había convertido en un símbolo de escándalo e indignación mundial. En aquel momento, era visto por unos pocos elegidos como un hombre pulcro, bien conectado y, sobre todo, silenciosamente poderoso. Un hombre que se movía sin esfuerzo por las salas reservadas a los círculos más protegidos de la sociedad, un fantasma con una chequera ilimitada. Según los conocedores, el propio príncipe Andrew, el hijo favorito de la reina, le abrió de par en par las puertas doradas de la monarquía. El evento fue Ascot. No cualquier día en Ascot, sino una invitación al palco real, uno de los espacios más exclusivos y vigilados de la alta sociedad británica. Esto no era solo una cuestión de estatus, era una demostración pública de confianza y aceptación, un sello real de aprobación. A su alrededor se reunían rostros familiares de la aristocracia y la riqueza. Ghislaine Maxwell, siempre a su lado, se movía entre la multitud con la facilidad de un depredador que conoce su coto de caza. Mientras tanto, Sarah Ferguson, la exesposa pero eterna confidente de Andrew, merodeaba cerca, todavía inmensamente influyente. En ese escenario de poder y privilegio, Epstein no destacaba, se integraba a la perfección como alguien que ya pertenecía, como si hubiera nacido para estar allí.
Este período marcó el apogeo de la amistad tóxica entre Andrew y Epstein. Los dos viajaban juntos, cenaban juntos y asistían a reuniones privadas lejos del escrutinio público, en islas remotas y apartamentos de lujo. No eran encuentros casuales. Eran entornos estrechamente controlados donde la discreción importaba tanto como el rango y donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. Y en el centro de esta red, tejiendo las conexiones, estaba Fergie. Ella era la conocedora de secretos, la que entendía la dinámica del poder que se negociaba en esas habitaciones cerradas. La presencia de Epstein en Ascot no fue una simple visita social, fue una infiltración estratégica, un movimiento calculado, un gambito que plantó una semilla venenosa en el corazón mismo de la monarquía. Fue la legitimación de un monstruo a manos de un príncipe, y fue una violación fundamental del protocolo Windsor, un acto de imprudencia que tendría consecuencias catastróficas. La corona, en su arrogancia, había invitado al lobo a entrar al redil, sin darse cuenta de que no venía a cenar, sino a devorar. El día que Jeffrey Epstein entró en el palco real de Ascot fue el día en que la cuenta atrás para la mayor crisis de la monarquía moderna comenzó. Aquí es donde la narrativa pasa del cuento de hadas a un drama controlado, y Sarah Ferguson, la guardiana de Windsor, se convierte en la figura central. Algunos conocedores afirman que Meghan Markle no era una completa extraña que entró de repente y por azar en la vida real. Sostienen que, en cambio, ya estaba flotando en los bordes de ese mundo enrarecido, conocida por unos pocos, pero no vista por el público, presente en las mismas salas, pero no reconocida públicamente. Una sombra elegante y ambiciosa. Según este relato, Fergie, con su profundo conocimiento de las corrientes subterráneas del poder, supuestamente reconoció los riesgos potenciales desde el principio. Una fuente lo describió sin rodeos, con una crudeza que corta el aire. Fergie actuó como un escudo, no de forma ruidosa ni agresiva, como lo haría la maquinaria de prensa del palacio, sino a través de sutiles y expertas maniobras sociales. Redirigía conversaciones con la habilidad de un diplomático, gestionaba las presentaciones para evitar cruces peligrosos y se aseguraba silenciosamente de que no se formara ninguna conexión significativa o, peor aún, fotografiable entre Meghan y el príncipe Andrew. Fue, según este relato, una forma de bloqueo social preventivo, una estrategia de contención diseñada para prevenir incluso la más mínima posibilidad de un escándalo que pudiera conectar a un miembro de la familia real con una actriz cuyo pasado y conexiones eran, en el mejor de los casos, un libro cerrado. Si las afirmaciones posteriores de Ghislaine Maxwell sobre el reclutamiento y la preparación de jóvenes tenían siquiera una pizca de verdad, entonces los instintos de Sarah Ferguson podrían haber estado funcionando a toda máquina, instándola a mantener cuidadosos y firmes límites. Este acto de protección silenciosa no fue un acto de hostilidad hacia Meghan, fue un acto de preservación, uno que la monarquía, en su complacencia, tenía demasiado miedo o era demasiado ciega para hacer por sí misma. Fergie, la guardiana, no estaba simplemente gestionando una lista de invitados. Estaba protegiendo a la corona de un futuro que solo ella, con su experiencia en el ojo del huracán, podía ver venir. Un futuro en el que el nombre de Meghan Markle podría quedar irrevocablemente ligado al del príncipe Andrew en el peor de los contextos imaginables, arrastrando a la institución a un abismo del que quizás nunca podría salir. El escudo social no era para Meghan, era para Windsor. A pesar del supuesto escudo social de Fergie, Meghan Markle nunca fue completamente bloqueada. Continuó moviéndose por los espacios de élite de Londres, clubes de miembros privados, fiestas exclusivas y eventos benéficos de alto perfil, donde la riqueza, la influencia y la ambición se mezclaban como electricidad en el aire. Merodeaba lo suficientemente cerca de los pasillos del poder como para sentir su atracción, pero lo suficientemente lejos como para evitar el escrutinio total. Y entonces llegó el momento decisivo. Abril de 2015. El príncipe Harry, el soltero más codiciado del mundo, asiste a la gran inauguración de una Soho House
en Estambul, un evento rebosante de riqueza, influencia e incluso un toque de realeza. Entre los invitados, cuidadosamente seleccionados y estratégicamente ubicados, se encontraba Meghan. Su presencia, que en su momento pareció una simple coincidencia, los conocedores ahora sugieren que fue fundamental, el punto de inflexión calculado en su trayectoria. A diferencia de las fiestas ordinarias, las reuniones de Soho House no son casuales. Están meticulosamente diseñadas las listas de invitados, la distribución de los asientos, el momento preciso de las llegadas y, sobre todo, las presentaciones, se calculan para maximizar las conexiones y las oportunidades. CEOs, celebridades, políticos e incluso miembros de la realeza como el entonces príncipe Carlos se mezclaban estratégicamente, creando un entorno donde cada interacción podía dar forma a futuros. Soho House no era solo un club, era un acelerador social de alta velocidad. Una sola conversación bien programada, un solo cruce de miradas en el momento justo, podía abrir puertas que parecían permanentemente selladas para los extraños. Los observadores afirman que el encuentro de Meghan con Harry no fue un encuentro casual, un momento sacado de una comedia romántica. Fue, según susurros, un momento orquestado que marcó el verdadero lanzamiento de su prominencia global, preparando el escenario para su eventual y meteórico ascenso real. Para este punto, Meghan no era ajena al ecosistema de Soho House. Su red de contactos ya era profunda y se extendía por continentes, conectando a estilistas, fotógrafos, productores y amigos influyentes. La pregunta que sigue resonando como una campana en la niebla es: ¿quién orquestó esa presentación en Estambul? ¿Quién decidió qué rostros estarían en la sala en ese preciso momento? El cuento de hadas oficial, el de la cita a ciegas y el amor a primera vista, se desvanece ante esta nueva narrativa, una que sugiere que su encuentro no fue obra del destino, sino del diseño. La cita en Estambul no fue el principio de una historia de amor, sino la culminación de un plan maestro. Después de Estambul, los conocedores notaron un cambio sorprendente, una metamorfosis pública. La imagen de Meghan Markle pareció transformarse casi de la noche a la mañana. Se hizo más visible en espacios humanitarios de alto perfil. Las invitaciones a círculos de élite, que antes eran esporádicas, ahora se multiplicaban exponencialmente. Su proximidad a gente poderosa se agudizó drásticamente. Los observadores desde la barrera, aquellos que conocen las reglas no escritas del poder, notaron que la transición parecía inusualmente fluida, demasiado fluida para ser una mera coincidencia. Un conocedor de la industria bromeó más tarde con una ironía mordaz. Ella no tropezó con ese mundo. Fue guiada directamente a través de la puerta principal con una alfombra roja desplegada solo para ella. Algunos observadores retroceden aún más en el tiempo, hasta Nueva York en 2013, donde Meghan, supuestamente, ya se movía con soltura en reuniones privadas de élite. No eran audiciones ni encuentros casuales. Eran salones exclusivos, solo por invitación, donde ejecutivos de medios, operativos políticos, donantes adinerados y activistas prominentes intercambiaban influencia e ideas como si fueran moneda de cambio. En aquel entonces, figuras como Harvey Weinstein aún dominaban estos espacios. Luego vino 2014, otro momento que levantó cejas. Meghan apareció en una sesión de preguntas y respuestas en Ucrania, asociada a grupos vinculados a organizaciones alineadas con los Clinton. Esto fue mucho antes de que su serie de televisión alcanzara su máxima visibilidad y años antes de que se cruzara públicamente con el príncipe Harry. Su acceso temprano a estos círculos sugería una ambición notable, una curiosidad insaciable o ambas. La intriga se profundizó cuando el nombre de Maxwell resurgió públicamente. Según estos relatos, el dinero de Epstein fluyó generosamente hacia importantes esfuerzos humanitarios globales, incluidas iniciativas conectadas con los Clinton. Si fondos cuestionables se movieron a través de canales filantrópicos respetados, ¿podrían la influencia, las presentaciones y el acceso haber viajado junto a ellos como pasajeros clandestinos en un tren de buena voluntad? Visto bajo esta luz, la rápida entrada de Meghan en los espacios de élite humanitarios y políticos después de Estambul
empieza a parecer menos sorprendente para algunos conocedores. Puertas que rara vez se abrían, de repente se abrieron de par en par. Las invitaciones se multiplicaron, las plataformas se expandieron y su proximidad al príncipe Harry siguió poco después, reforzando la idea de que los cimientos de su ascenso se colocaron mucho antes de que el mundo fuera testigo de su historia de amor pública. Nada de esto prueba que una mano oculta guiara su camino, pero para aquellos familiarizados con las redes de élite, el patrón es inquietantemente familiar. El poder rara vez se mueve al azar, fluye a través de relaciones, recomendaciones y un acceso cuidadosamente seleccionado. Visto desde esta lente, el ascenso de Meghan parece menos una suerte repentina y más una entrada cronometrada en un sistema que recompensa la preparación y la discreción. Mientras Meghan entraba en la vida real, su imagen pública parecía pulida, segura e intocable, como si estuviera envuelta en una armadura invisible, mientras el mundo veía un éxito sin esfuerzo, una transición perfecta de actriz a duquesa. Los conocedores del palacio susurraban sobre fuerzas invisibles que la apoyaban silenciosamente, incluso cuando su carrera como actriz se ralentizó. Nunca pareció perdida o vulnerable, como si una protección silenciosa, un fantasma en la máquina, asegurara que su trayectoria se mantuviera firme y ascendente. Algunos observadores sugieren que este apoyo era anterior a su matrimonio real, que las redes invisibles ya estaban trabajando para ella mucho antes de que Harry entrara en escena. Los rumores que circulan en círculos de élite ilegales, esos espacios donde las verdades se negocian en voz baja, apuntan a preguntas no resueltas vinculadas al caso Maxwell, especialmente a los detalles tachados y sellados que actúan como agujeros negros en la narrativa oficial. No se trata de proteger a Meghan directamente de un delito. Se trata de algo mucho más sutil y peligroso. Figuras influyentes que supuestamente guiaron su camino inicial, quienes a su vez podrían haber tenido poderosas razones para permanecer protegidos, para que sus nombres nunca salieran a la luz. Los conocedores especulan que si alguna vez se viera obligada a testificar bajo juramento, Meghan podría revelar nombres, conexiones y conversaciones que van mucho más allá de su currículum público. Nombres que podrían hacer temblar los cimientos no solo de la monarquía, sino de la élite global. Estas teorías no verificadas, pero persistentemente susurradas, ayudan a explicar su rápido y aparentemente inexplicable ascenso a los círculos reales, su pulida imagen humanitaria global y los sorprendentes y poderosos aliados que la defienden entre los observadores de la élite. Se la presenta como alguien que sabe demasiado, alguien cuyo silencio tiene un poder real, un poder que la convierte tanto en un activo como en una amenaza. Dentro de la familia real, esta influencia silenciosa, este conocimiento implícito, conlleva un riesgo existencial, y nadie, según las fuentes, sentía el peso de ese riesgo de forma más aguda que el futuro rey, el príncipe William. Él, más que nadie, entendía que el fantasma en la máquina no era una metáfora, sino una amenaza muy real para la supervivencia de la corona. Supuestamente, el príncipe William, como guardián del futuro de la monarquía, sintió el peso de ese riesgo de forma aguda. Fuentes internas afirman que fue profundamente cauteloso con cualquier movimiento que pudiera reabrir viejas heridas o desatar nuevos escándalos. Mucho antes de que el desacuerdo familiar se hiciera público, él supuestamente se opuso firmemente a cualquier regreso de Harry y Meghan al redil. Su postura, según estas fuentes, no nacía de una aversión personal o de una simple rivalidad entre hermanos. Nacía de la fría y calculada preocupación de que revisitar ciertas conexiones, de que reintroducir a Meghan en el círculo íntimo pudiera invitar a preguntas que era mejor, para la supervivencia de la institución, dejar sin respuesta. Una historia a menudo citada en los pasillos de Buckingham ilustra esto a la perfección. En Balmoral, el sagrado santuario de la familia, el príncipe Andrew, en un acto de desafío o de desesperación, buscó un papel visible en un evento de la iglesia. William, al enterarse, se dice que trazó una línea roja inamovible. Ofreció una elección contundente, no a la reina,
sino al sistema mismo. La presencia de Andrew o la suya. No había negociación posible. Andrew, humillado, se retiró a las sombras. Los observadores subrayan que no se trataba de orgullo o de una lucha de poder. Se trataba de proteger la corona. Era una declaración de principios, un acto para aislar a la institución de cualquier vínculo, por indirecto o no probado que fuera, con el tóxico mundo de Epstein y Maxwell. Visto a través de esta lente, las maniobras cautelosas de la familia real comienzan a tener un sentido estratégico brutal. Las constantes críticas de William en la prensa adquieren un significado más profundo. Sus acciones no están impulsadas por un drama familiar mezquino, están arraigadas en algo mucho más consecuente. Una negativa firme e inquebrantable a reintroducir figuras históricamente vinculadas a la controversia y al riesgo. Desde esta perspectiva, William no está guardando su ego. Está defendiendo la supervivencia a largo plazo de la institución que está destinado a liderar, la monarquía misma. Cada palabra en público, cada decisión a puerta cerrada, es un movimiento calculado para blindar la corona de cualquier cosa que pueda desatar un escándalo o desestabilizar a la familia real. La línea roja de William no es solo contra su tío o su hermano, es contra el pasado mismo, un pasado que amenaza con devorar el futuro. Y entonces llega la pieza más intrigante del rompecabezas, el detalle que une todos estos hilos dispersos. No ocurre en un tribunal ni se desarrolla dentro de los muros dorados del Palacio de Buckingham. Sucede en un yate de lujo, a la deriva, en aguas increíblemente azules, años antes de que el nombre de Meghan Markle llegara a los titulares mundiales. Personas de los viejos círculos sociales, aquellos que han visto el verdadero rostro del poder, describieron este yate como una extraña encrucijada. Un microcosmos flotante donde los ricos, los influyentes y los ambiciosos se mezclaban libremente, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y la moralidad convencional. A bordo de este santuario flotante, los acuerdos se discutían en susurros, los futuros se remodelaban silenciosamente y vidas enteras podían ser redirigidas en el transcurso de una sola velada con el tintineo del champán como banda sonora. Si Meghan fue invitada deliberadamente, si fue colocada allí como parte de un diseño mayor o si llegó por una asombrosa casualidad, sigue siendo incierto, un secreto guardado por las profundidades del océano. Lo que está claro, según múltiples fuentes que hablan solo bajo condición de anonimato, es que el yate no fue el final de un viaje, fue el punto cero, el comienzo de un camino que eventualmente la llevaría cara a cara con un príncipe que, quizás, nunca vio completamente las fuerzas invisibles que se movían detrás de escena tirando de los hilos de su destino. A partir de esa noche, su trayectoria supuestamente se amplió para incluir exclusivas reuniones en Nueva York, sombrías redes de poder en Londres, opulentos eventos en Estambul y, finalmente, como un misil teledirigido, la órbita de la familia real. Cada paso, visto en retrospectiva, parece menos una coincidencia y más un movimiento en un tablero de ajedrez global. En el centro de toda esta especulación están las misteriosas 12 horas de cintas vinculadas a Maxwell. Horas que se dice que contienen nombres, fechas y conexiones que podrían trazar el mapa del ascenso de Meghan del anonimato a la prominencia. Estos detalles, si existen, no se enmarcan como evidencia de un delito, sino como piezas de un sistema cuidadosamente orquestado, diseñado para elevar y proteger a ciertos individuos hasta que el mundo estuviera listo. O quizás, hasta que los secretos se volvieran demasiado peligrosos para ser ignorados. La historia queda sin resolver, como el capítulo inicial de un thriller, una chispa en la oscuridad que señala que el verdadero principio de esta historia permanece oculto. ¿Por qué Maxwell habla ahora? ¿Qué la impulsó a romper décadas de un silencio férreo? Para entenderlo, debemos retroceder aún más en el tiempo, a las investigaciones olvidadas que precedieron al gran escándalo de Epstein. Años antes de que su nombre se convirtiera en un sinónimo de riqueza, privilegio y criminalidad a escala global, una investigación mucho más silenciosa y en gran parte inadvertida ya se estaba desarrollando en los soleados bulevares de Palm Beach.
El primer susurro de la tormenta. En 2001, la policía local comenzó a examinar informes inquietantes, conectados no directamente con Epstein, sino con su asociada más cercana, su sombra constante, Ghislaine Maxwell. Estudiantes universitarios de un campus cercano informaron haber sido abordados con ofertas de trabajo inusualmente lucrativas, trabajos que requerían que trabajaran en la opulenta residencia de Epstein. Según informes del Departamento de Justicia de EEU, publicados mucho después, Maxwell supuestamente reclutó a mujeres jóvenes para lo que se describieron como roles administrativos: contestar teléfonos, gestionar papeleo y realizar otras tareas sencillas de oficina. El pago, alrededor de $200 al día, destacaba por ser inusualmente alto para un trabajo tan servil. Era una bandera roja ondeando al viento, pero nadie parecía querer verla. La policía, sin embargo, notó que el interior de la residencia era un mundo privado, cerrado y prácticamente imposible de monitorear. Lo que realmente ocurría dentro de esas paredes permanecía opaco, añadiendo una capa de inquietud a lo que deberían haber sido simples oportunidades de empleo. Varias estudiantes recordaron llamadas telefónicas con una mujer inglesa, de voz culta y encantadora, que se identificaba como Maxwell. Solicitaba específicamente a mujeres jóvenes, solteras y atractivas. Algunas describieron estas interacciones como peculiares, notando que los arreglos se coordinaban de manera que se sentían más como citas programadas que como un empleo estándar. Otras informaron de su incomodidad ante las vagas explicaciones que recibían. Al menos 2 estudiantes fueron más allá, alegando que Epstein las había tocado de maneras que las dejaron sintiéndose violadas. Estos informes no resultaron inmediatamente en cargos criminales, pero pintaron un retrato preocupante de límites borrosos y un comportamiento inapropiado. Este no era el comienzo de un escándalo. Era el prólogo de un desastre que tardaría 2 décadas en explotar, y cuyas ondas de choque aún no han terminado de sentirse. La investigación fue archivada, olvidada, enterrada. Pero la verdad tiene una forma de volver de la tumba. La investigación de Palm Beach de 2001 se enfrentó a un muro de silencio y a obstáculos deliberados. Algunas de las estudiantes contactadas se volvieron repentinamente difíciles de localizar. Sus números de teléfono desconectados, sus paraderos desconocidos. Las entrevistas de seguimiento resultaron ser un desafío frustrante, y la policía tenía limitaciones en lo que podía observar directamente en una propiedad tan fuertemente protegida como la de Epstein. Aún así, los oficiales persistieron, buscando en los materiales desechados de la residencia, en la basura que el poder creía haber dejado atrás, y encontraron un rastro de papel que contaba una historia perturbadora. Entre los artículos recuperados había anuncios de masajes, listas escritas a mano que detallaban meticulosamente las edades y las descripciones físicas de las mujeres y registros financieros y de viaje vinculados tanto a Epstein como a Maxwell. Individualmente, ninguno de estos elementos probaba una actividad criminal más allá de toda duda razonable, pero juntos sugerían un patrón profundamente preocupante, un sistema organizado, una maquinaria. Los testigos entrevistados también describieron escenas inusuales que rompían con cualquier apariencia de normalidad. Mujeres en toples cerca de la piscina a plena luz del día y un flujo constante de masajes a todas horas. Pero recalcaron que no habían observado directamente nada que pudiera ser procesado bajo la ley. El límite entre lo que se sentía profundamente incorrecto y lo que podía probarse legalmente seguía siendo frustrantemente delgado y poroso. Maxwell, según los testigos, parecía decidida a mantener una lista siempre actualizada de chicas que pudieran ser llamadas con poca antelación, una práctica que los oficiales encontraron altamente inusual, especialmente para lo que supuestamente era un simple trabajo administrativo. No estaban contratando secretarias, estaban creando un catálogo. La verdad estaba allí, escrita en trozos de papel arrugados y en los testimonios incómodos de los testigos. Pero el sistema, con sus complejas reglas de evidencia y sus umbrales de prueba, no estaba preparado, o peor aún, no quería ver la verdad que tenía delante.
Las pistas fueron ignoradas, archivadas, y la maquinaria de Maxwell y Epstein pudo seguir funcionando en la oscuridad durante años, acumulando más víctimas y más secretos hasta que se volvió demasiado grande para ocultarla. En abril de 2002, después de meses de una investigación frustrante, la policía de Palm Beach cerró el caso. Su conclusión, escrita en la fría jerga burocrática, fue contundente. No habían detectado un delito procesable en ese momento. Durante años, esta investigación se desvaneció de la memoria pública, convirtiéndose en poco más que un archivo polvoriento en un sótano olvidado. El primer susurro de la tormenta se había extinguido. Ese silencio institucional se rompió abruptamente en 2005, cuando surgió una acusación mucho más grave y mucho más joven. Esta vez, involucraba a una niña de 14 años. La denuncia reabrió viejas preguntas, encendiendo investigaciones más amplias que finalmente atraerían la atención nacional y luego mundial. Lo que siguió expuso un rastro de oportunidades perdidas, errores garrafales y decisiones altamente controvertidas que olían a influencia y poder. En 2007, en un acto que muchos consideran una de las mayores traiciones a la justicia, Epstein llegó a un acuerdo de no enjuiciamiento muy criticado. Un pacto con el diablo que le permitió evitar cargos federales y cumplir solo 13 meses en una cárcel del condado. Una sentencia que muchos describieron más tarde como escandalosamente indulgente. No fue un castigo, fue una farsa, un acto de protección institucional, un momento en que la justicia se vendió para proteger a una élite poderosa cuyos nombres podrían haber salido a la luz en un juicio público. Era el precio del silencio, pagado no por el perpetrador, sino por el sistema. En 2019, los fiscales federales, bajo una inmensa presión pública, lo acusaron de nuevo, pero su muerte bajo custodia, en circunstancias que todavía hoy generan debate, impidió que el caso llegara a juicio, cerrando para siempre la posibilidad de que sus secretos más oscuros fueran revelados en un tribunal. Maxwell, sin embargo, su arquitecta y facilitadora, enfrentaría un destino diferente. Arrestada en 2020, fue juzgada y condenada en 2021 por múltiples cargos relacionados con el tráfico, y actualmente cumple una sentencia de 20 años de prisión. Mirando hacia atrás, la investigación de Palm Beach, de 2001, ya no parece una investigación sin salida, parece el capítulo inicial de una historia mucho más grande y perturbadora. Una historia que finalmente tendría consecuencias que resonarían a través del mundo de la realeza, la alta sociedad y más allá, demostrando que el silencio, cuando se compra, siempre tiene un precio que, tarde o temprano, alguien tiene que pagar. Y así, el círculo se cierra, volviendo al punto de partida la voz de Ghislaine Maxwell desde su celda. No es un eco del pasado, sino un prólogo ominoso del futuro. Su decisión de hablar ahora, de filtrar susurros y fragmentos de su verdad, plantea la pregunta final. ¿Qué más se esconde en esas 12 horas perdidas de cinta? ¿Son las acusaciones sobre Meghan Markle y su nombre en clave, Flor, una mera distracción calculada, o son la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande y aterrador que podría implicar a figuras aún más poderosas? La historia queda sin resolver, suspendida en el aire como el capítulo inicial de un thriller, dejándonos a todos en un estado de inquietud. Esto no es un final. Es una chispa, una señal de que el verdadero comienzo de esta historia, con todas sus capas de intriga, manipulación y poder, permanece oculto, esperando ser descubierto lentamente, pieza por pieza, capa por capa. ¿Pueden Meghan y la familia real emerger realmente ilesos de esto? ¿Existen capas de influencia oculta, de protección silenciosa o de orquestación maestra que el público nunca llegará a conocer por completo? La corona, a lo largo de su historia, ha demostrado ser experta en construir muros de silencio. Ha redactado documentos, ha sellado archivos y ha enterrado historias que amenazaban su imagen inmaculada. Pero hay una verdad fundamental que la institución, en su arrogancia milenaria, nunca ha logrado comprender del todo. Puedes silenciar a un testigo, puedes comprar la lealtad y puedes manipular la narrativa pública. Pero cuando la verdad está escrita con sangre,
con el dolor de las víctimas y la complicidad de los poderosos, no permanece enterrada para siempre. Tarde o temprano, se levanta y esta vez puede que tenga muchos rostros. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota para siempre. Y en el silencio inquieto que sigue, una verdad persiste, fría e inmutable. No todas las heridas están destinadas a sanar. Este capítulo, el más oscuro de todos, está lejos de haber terminado. ¿Qué opinan ustedes de las repentinas revelaciones de Maxwell? ¿Puede Meghan salir realmente ilesa de esta tormenta? ¿O existen capas de influencia oculta, protección o una orquestación que el público nunca llegará a conocer por completo? Queremos escuchar sus opiniones. Compartan sus teorías en los comentarios y díganos cuáles creen que son los capítulos no contados de esta historia. Y si quieren seguir desentrañando estas revelaciones reales, los escándalos y los profundos y sombríos pasillos del poder, asegúrense de darle me gusta a este vídeo, dejar un comentario y suscribirse a Intrigas de la Corona, porque hay mucho más por descubrir y no querrán perderse ni una sola pieza de este misterio en desarrollo.